considero pues de que eso es bien elemental. Ujú, Identificar las sedes o oficinas ujú, u oficinas diplomáticas y consulares donde uno se va a estar, donde uno va a llegar por cualquier eventualidad, ujú. ¿verdad? Y obviamente seguir las indicaciones, las instrucciones, porque aunque parezcan molestas y todo eso, pero al final es para el bien de uno y para el bien de la sociedad, la comunidad donde uno va a llegar. Hola, mi nombre es Becky y te doy la bienvenida a tu canal Vidas Maestras. Y si eres nuevo en el programa, te invito a que te suscribas, porque cada semana saco contenido para recordarte que tú eres una obra maestra. En esta oportunidad tengo el enorme placer de conversar con Alan César Quintana. Él es originario de El Salvador y reside en Australia hace 29 años. Es profesor de educación media y su enfoque ha sido las áreas de la diplomacia y las relaciones internacionales con los consulados y las embajadas, y ha sido el promotor y facilitador de servicios notariales y de juez de paz. Actualmente participa en el grupo Comunidad Católica Latinoamericana en la parroquia de Salisbury y su meta es enseñar el idioma castellano a nivel curricular y estudiar filosofía. En esta oportunidad él nos comparte su fascinante historia de cómo tiene que retornar de El Salvador en Australia en medio de esta crisis. Te invito a que te quedes con nosotros. Muy buenos días, don Alan Quintana. Es un honor estar con usted en esta oportunidad y bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Becky, realmente para mí es el honor, esta valiosa oportunidad en que tengo para saludarle y para dirigirme también a su teleaudiencia. Así de que realmente el gusto es para mí también, Becky. Magnífico, magnífico. Fíjese que yo estoy súper emocionada de conversar este día con usted porque de un tema que ahorita es extremadamente relevante y de una historia personal que usted ha tenido recientemente en esto de viajar y de su repatriación desde El Salvador a Australia por la cuarentena, ¿verdad? Entonces, ahorita habemos personas que desconocemos cómo es viajar ahorita. Desconocemos qué es lo que representa viajar en estos momentos y usted lo vivió de primera mano aquí en Australia, en Estados Unidos, en El Salvador. Entonces, queremos que quiero que me cuente cuál fue su experiencia. Y comencemos con la primera pregunta. Fíjese que si nos puede contar un poquito cuál era su propósito o su meta en este viaje que hizo recientemente en medio de la pandemia, por así decirlo. Bueno, realmente siempre para mí es un gusto pensar en volver a mi tierra, a mi continente americano, ¿verdad? Entonces, desde el año pasado, a fines de año, yo estaba muy motivado porque yo soy graduado y egresado del Instituto Nacional General Francisco Menéndez de San Salvador. Ujú. El año pasado mi promoción cumplía los 45 años de, Ajá. de esta promoción. Wow. Recibí la invitación de mis compañeros porque formo parte de la Asociación de Estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Menéndez de San Salvador. Ujú. Recibí la invitación, pues yo estaba muy contento, motivado en querer ir, pero era hasta en noviembre. También estaba muy motivado en participar también en estos 30 años también de la conmemoración del asesinato de los padres jesuitas. Para mí también es algo muy importante y valioso que quería aprovechar, Ujú. pero el asunto, pues, como es un viaje tan largo, obviamente esto no podía hacerlo en pocas semanas, pero
necesitaba también estar para los días de Navidad con mi familia, ¿verdad? Con mis nietos, etcétera. Así es de que esto me permitió irme postergando el viaje a pesar de esa motivación que tenía de encontrarme con mis ex compañeros de estudios en bachillerato. Además, estamos celebrando los 50 años de haber ingresado por primera vez al Instituto General Francisco Menéndez. Era una motivación, imagínense, 50 años de toda esa experiencia vivida. Y obviamente tuve que postergarlo pues por las razones de la Navidad, de Año Nuevo, ya en compañía no solamente de mi familia, sino que los nietos. Entonces, posteriormente fui notificado que mi padre, que todavía vive en San Salvador, eh, él se puso muy mal de salud, con problemas de la vesícula biliar, etcétera. Entonces, en ese momento, pues decidí que lo mejor era acompañarle en esta situación pues, de enfermedad. Pero al mismo tiempo me sirvió para llegar a los Estados Unidos y encontrarme ahí con parientes, con amigos. Conocía a nuevos parientes también, que ahora, dado a estas redes sociales, es fácil comunicarse con otros. Solamente nos habíamos escrito, etcétera, pero no teníamos la oportunidad de conocernos, o si nos conocimos fue pues bastante pequeños. De tal manera que ya no nos recordábamos precisamente ahora que el tiempo ha pasado, que ya los cambios físicos son notorios. Entonces, pues llevaba esa motivación y al mismo tiempo también llevaba la motivación y la satisfacción también, porque lo logré reunirme con mis exalumnos, porque yo me dediqué a la docencia en El Salvador. Soy docente de educación media en el área de matemática y física, y tengo varios exalumnos que por cuestiones de la guerra nos sacó a todos lados, y tengo varios exalumnos viviendo en muchas ciudades de los Estados Unidos. Por lo tanto, aproveché el viaje intermedio entre lo que es Australia con El Salvador, pasar por California, específicamente en las ciudades de Los Ángeles, y luego visitar otras ciudades también como Las Vegas, Houston, donde me reuní con parientes, con amigos. ¿En qué mes fue eso? ¿En qué mes fue este viaje? Fue prácticamente el 23 de febrero del corriente año, ¿verdad? Del 2020, que yo salí para California. La primera sorpresa fue al llegar al aeropuerto de Melbourne, cuando ya empecé a notar ciertas cosas diferentes, porque antes a uno le preguntaban más que todo si uno había estado en países en conflicto, en países no amigables con los Estados Unidos, etcétera, pero ahora no, ahora la pregunta fue ¿qué es lo que le preguntaron? Que si yo había estado entonces en China, que sería el continente asiático, ¿verdad? Porque en esa época, bueno, desde que yo empecé a conocer el problema de lo que empezó como epidemia del coronavirus, yo empecé a escuchar de esto ahí por noviembre, diciembre. ¿En serio? Pero ya en febrero ya las preguntas eran si yo había visitado estos países. Fue bien inusual, porque nunca se me había preguntado esto, y más aún que se había tenido algunas síntomas como catarros o estornudos, tos, garrasperas en la garganta, irritaciones, calentura y todo eso. Total, que
era algo novedoso para mí, Inusual, sí, sí. nunca, sí, inusual. Sin embargo, bueno, uno se acostumbra pues en estos países a decir la verdad y solamente la verdad Sí. para evitar Ah, complicaciones. No, yo no he visitado el Asia, no he estado en China, sino ujú, que es mi primer viaje que voy a hacer ujú, este año, porque me gusta viajar, pero era la primera vez que salí este año, entonces eh, voy a los Estados Unidos y ujú, todo eso. ujú. Así de que Magnífico. hasta ahí, pues todo Ujú, eso pues se desarrolló de esa manera. ujú. Y cuando llega a Estados Unidos, ¿sintió alguna diferencia con respecto a Australia o sintió alguna diferencia con respecto a veces anteriores que había ya viajado a Estados Unidos? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, sí, ya habían Ujú, alarmas en los Estados Unidos. Bueno, okay. pues todo el mundo conoce pues que Estados Unidos tiene o recibe turistas o sus connacionales o quien o comercio, lo que sea, pues Ujú, muy ujú. frecuentemente esos Sí, aeropuertos, especialmente el aeropuerto de Los Ángeles, que sí, es donde por nosotros supuesto. normalmente llegamos, Ujú, la ujú, afluencia pues es bastante ujú, numerosa. ujú. Y sí, las preguntas las mismas que me hicieron aquí Okay, en Melbourne al tomar la United Airlines, sí. entonces fueron las mismas, básicamente, ¿no? Entonces le Ujú, decía que no, que yo venía directamente de Australia ujú, y quizás por la reputación de Australia, los ujú, niveles de salud y todo lo demás de lo que aquí en este país pues tenemos la ventaja de poseer. Entonces ujú, mi entrada no fue dificultuosa más que ujú, preguntas como las que mencioné antes de irritación, de tos y todo lo demás y luego obviamente pues la rutina, los ujú, motivos del viaje, que a dónde iba a ujú, estar, etcétera, y ujú, proporcionando todos mis ujú, datos y mi periodo, inclusive le digo, pues yo solamente vengo por unas semanas, ujú, porque mi destino final es mi país, El Salvador, que ujú, ujú, aunque yo esté viviendo obviamente aquí en Australia y todo lo ujú, demás, pero mi ujú, primera identidad es el ser salvadoreño. ujú, ujú. Así de que eso lo mantengo con mucho gusto, con mucho orgullo también y con Sí. la verdad. Soy salvadoreño, voy a mi país Ujú, y específicamente a visitar a mi padre. ujú, ujú. En ese tiempo, cuando usted llega a Estados Unidos, particularmente a Los Ángeles, todavía se mira a toda la gente en los aeropuertos, o hay menos gente, o se mira el mismo movimiento. No, todo fue normal, Becky, todo Todo fue era normal. normal, Ujú, en la misma experiencia de antes, de ujú. llegar con toda la tecnología que tienen ahora, porque ahora ya hay Sí, máquinas directamente donde uno pone su pasaporte, ahí lo sí. identifican, ya le dan su ticket, eso sí era Ujú, novedoso para mí, porque era la primera ujú, vez que lo experimenté, ujú, ya me ujú, daban el ticket, validando prácticamente lo que la máquina estaba identificándome, que quién era, que de dónde procedía y ujú. todo lo demás. Ah, Así de que interesante. Ujú, al llegar a inmigración, ujú, este, entonces ya entregué el ticket, me volvieron a revisar ujú. las cámaras correspondientes para analizar la Sí, vista, las huellas digitales sí, y sí. el propósito del viaje, etcétera. Pues todo Ok, era rutinario, luego salir y contento pues de contento. llegar a una ciudad del continente americano, hispana también, Sí, sí. porque Y después de fue, 15 horas de vuelo, se siente bien llegar. sí, fue Sí, ya más relajante y todo lo ujú, demás, así de que súper. hasta ese momento que llegué, bueno, salí 23 de febrero y Mm, llegué domingo 23, obviamente. Entonces, todo se veía normal. todo bien. Ujú. Magnífico, magnífico. Y por ejemplo,
cuando usted ya comienza a disfrutar con sus familiares, con sus amigos ahí en Estados Unidos, ¿se mira normal todavía o ya hay cambios? No, todo estaba muy normal. Fue en Los Ángeles, estaba muy normal. Ujú, Luego tuve el privilegio de tener a un exalumno ujú, que hace, él trabaja para esta compañía de Uber. sí, eh, Me llevó a varios sitios y todo estaba totalmente normal. ok. Los restaurantes Ujú, abiertos, las ujú, plazas, ujú, iglesias y todos los lugares ujú, que es mi interés cuando llego a los Estados Unidos, especialmente a ujú, Los Ángeles, ujú, de andar viendo, de andar visitando y recordando también los lugares que yo pasaba en épocas anteriores, pues ujú, especialmente cuando mi madre residió ahí en Los ok, Ángeles por muchos años. sí, sí, Y recordar, pues obviamente, ahora ya mi madre ya falleció, pues obviamente ok, para mí es muy agradable volver a todos esos sitios donde yo ujú, disfrutaba con la compañía de ella, etcétera. Así de que hasta ese momento todo normal, después ujú, organicé para tomar el viaje para Las Vegas, donde tengo un ujú, compañero maestro de ujú. hace muchos años y que tenía más de 40 años de no verle. Wow. Ujú, También ya hacía bastante tiempo. ujú, Tengo también allá un ex compañero del Instituto Nacional, ahora ujú, doctor en leyes, el ujú, doctor López Rajo, y ujú, él muy amablemente pues me llevó también al consulado de El Salvador en Las Vegas, del cual ujú, conocí a su cónsul general, a ujú, la vicecónsul también, personas muy agradables, muy ujú, interesantes. ujú. También ir a visitar a algunos compatriotas y exalumnos que también viven ahí, etcétera. Así de que todo eso fue bastante normal. Ok. Inclusive después salí para la ciudad de Houston, Ujú, igual, todo estaba muy normal, no ujú, había ningún problema ujú. extraordinario, pues. Sí, Así de que se desarrolló todo de esa forma, muy, muy normal, hasta llegar a excelente. San Salvador. Sí, y esa es mi siguiente pregunta también. Cuando obviamente anduvo disfrutando, ¿verdad? En diferentes ciudades en Estados Unidos y luego se le llega el momento de viajar a El Salvador. Eh, ¿Qué sucedió en El Salvador cuando usted llegó? Bueno, ya estaban las alarmas más altas. Sí, Ya en el aeropuerto San Romero, ahora ujú, San Óscar Arnulfo Romero, pues entonces ya habían brigadas de, de salud. ujú, Ya había un personal muy diferente porque normalmente lo están recibiendo inmigración, pero sí, ya había algo anormal en el sentido que en el avión, además de llenar los formularios, porque va a entrar a El Salvador, sí, había un formulario adicional que eran las síntomas, que eran los problemas o preguntas sí. enfocadas al coronavirus Ok, 19. ok. Entonces ya habían preguntas que si había estado en otros países fuera de la procedencia, que eran los Estados Unidos, Sí. eh, Ah, y las ujú, síntomas mismas. Entonces era otro formulario adicional. Sin ujú, embargo, al llegar al aeropuerto, un personal muy atento, muy respetuoso. ujú, Hubo una persona, la persona que me atendió me dijo, disculpe señor, yo necesito tomarle a usted su temperatura corporal, voy a ocupar este termómetro, no lo voy a tocar solamente para ujú, medir si su temperatura anda normal. Entonces, ujú, no ujú, tengo ningún problema, usted está haciendo su ujú. trabajo Sí. y yo estoy regresando a mi país, Ujú, porque ujú, ujú. de Ya origen. eso ya es diferente, ¿verdad? Porque nunca se había tomado temperaturas en ningún aeropuerto que yo sepa No, antes. no. Luego, ya
pasé, Ujú, entré eh, sin mayores problemas, ujú, etcétera. ujú. Así de que lo novedoso fue encontrarme esas brigadas. Okay, Y luego, como uno va preparado ya con sus documentos y todo sí, eso, la señorita se fijó y me dice, disculpe, ¿y usted de dónde procede? Y le sí. digo, yo vengo de Australia, le digo, este es mi pasaporte, Ujú, pero yo soy salvadoreño. Ah, no, no, ujú, no, está bien, me dice, pero de todas maneras de Australia no hemos sabido que hayan habido. A ese momento, sí, estoy sí. hablando, yo llegué a El Salvador el 10 de marzo, Ah, entonces todavía no se conocía nada en Australia que ujú, había este tipo de problema, ¿verdad? ujú, Esta pandemia, porque se ujú. fue extendiendo. Claro. Entonces no tuve problemas más que solamente responder las preguntas en el formulario y Ujú, las que verbalmente las brigadas de salud me hicieron ahí en el aeropuerto. ujú, ujú. Así de que no, Magnífico. no hubo problema. Magnífico. Usted me comentó antes hoy que comenzáramos a conversar de que usted fue casi el último vuelo que entró a El Salvador. Si nos puede contar un poco más al respecto. Sí, como repito, yo ingresé el 10 de marzo. Sí. Eh, el vuelo de Houston a San Salvador tuvo que desviar la ruta por el Golfo de México por una turbulencia muy, Sí. muy severa que hubo en el Oh, vuelo, entonces ujú, salimos un poco y bueno, a partir del siguiente día, el 11, porque El Salvador fue uno de los países que tomó medidas ujú, muy rápidas, ujú. digamos, para controlar la pandemia y tuvieron Yeah. mucho cuidado en el control de las personas que llegábamos al país. Ujú, Eh, el vuelo llegó a las 8:30, pero hubieron algunos problemitas que vino a resultar que yo fui el último en mm, salir del avión, así de ujú. que ya salí casi como a las 9:30 de la noche, Ah, sí, sí. etcétera, salir del avión. Luego, el siguiente día, pues el gobierno decretó que ya quedaban las personas que llegaban, entonces ya iban a ser destinadas a tener Ujú, una cuarentena en lugares designados, pues para controlar ujú, si las personas no llegaban con esos ujú. síntomas. Usted no pasó por esa cuarentena. No, Ok. no, porque como Ujú. digo, yo llegué un día antes en la En la noche, noche. así de que me Ah, salvé a que me fueran a destinar sí, a algún otro sitio diferente a lo que yo tenía planeado. sí, Así de sí, que sí. de esa manera pues me salvé en esa situación Ujú, y ujú, todavía tuve más o menos como una semana ujú. poder movilizarme, pero ya la situación en El Salvador sí había cambiado bastante. Ok. Ahí fue que sintió Ya el mayor cambio. Ajá. ahí sí, porque Ujú, desde después del 11, digo, el 11, el ujú, siguiente día, que ujú, ya fueron anunciados que los vuelos iban a ser regulados, ujú, que se iban a cerrar los vuelos comerciales, etcétera. ujú, Entonces todo esto también fue creando un ambiente muy, muy diferente, ¿no? ujú, A ujú, grado tal, pues, de los restaurantes ya no ujú, estaban abiertos al público prácticamente, solamente para llevar. ujú, Luego, inclusive locales sencillos como las pupuserías, digamos, ujú, ¿verdad? ujú. Ya se ponía la restricción que solamente eran para llevar, ya no se podía disfrutar Wow. Mm, en esos lugares muy, ujú, muy pintorescos ujú. nuestros, de ¿Comió estar pupusas de Locuilta la noche que llegó?
no por ser Ya muy no, tarde, porque que ya sí es cierto, no, ajá. no lo hice, Sí, pero ese ambiente pues en el que estábamos sí. ya era una cosa muy, muy diferente. Ujú, Logré ir a la playa, pues ujú, obviamente ir a El Salvador significa eso, ir a la ujú, playa, lo ujú. logré hacer, fui a Wow. Santa, mi ciudad natal, Ujú, la visité, pero sí, ya se sentía aquello, okay. y especialmente la gente como muy pendiente de los que llegábamos, porque podría Wow. imaginar a lo mejor que nosotros estábamos importando el virus al país. ¿Usted sintió eso? ¿Usted sintió Sí, logré ujú. sentirlo, pero Wow. eh, bueno, obviamente pues la información de la crueldad y de lo letal de este virus pues no era para menos, ¿no? Eso Sí, yo claro, claro. lo comprendía Ujú, claro. y Ujú, pero después, cuando ya se anunció oficialmente, pues, de que íbamos o que el gobierno estaba pidiendo una cuarentena, ujú, obligatoria y especialmente para aquellas personas que ujú, somos mayores de 60 años. ujú, Entonces, ujú, bueno, yo no quise tomar riesgos de ninguna naturaleza y ujú, decidí pues acatar lo que se ujú, estaba disponiendo, ¿no? ujú. Y así estuve en El Salvador solamente una semana que logré Mm, salir, mm, digamos, ujú. ellos saludar a la gente, Sí, ¿verdad? Pero me quedé muy frustrado porque tenía ujú. otros planes Por también. supuesto. ¿Cuánto tiempo tenía Tenía, planeado estar en El Salvador? Y, pues eran 7 semanas, ah, era 7 semanas la que pensaba, ujú, pero se frustró todo porque eh, 4 semanas estuve en cuarentena, muy aburrido, soportando eh, el calor eh, y pues sin mayor actividad y, ujú, y era pues bastante incómodo ujú, estar ujú. en esa situación. Bien interesante, fíjese, Pero porque, sí, sí, disculpe. no, está bien. Pero sí frustrado porque yo Ujú, tenía otros planes, había ujú, recibido invitaciones de amigos y parientes en ujú. otros países cercanos como Guatemala, Costa Rica, y que Wow. quería ir con mi padre también, pues para darle una motivación, Ujú, ujú, etcétera. Otro ambiente era muy bueno para él, para mí, ujú, etcétera. Y ujú, la gente que, bueno, volver al país, volver a nuestra zona geográfica es muy agradable. La ujú, gente, el quererlo ver, el quererlo ujú, saludar, ujú, y uno también que va con ese espíritu, ujú, ¿verdad? Mis compañeros de estudios, como estaba hablando de mis ujú, 45 años de promoción, ujú. Ya no ah, pudo sí, celebrar con ellos. nada, absolutamente nada, más que tal vez algunas cuantas llamadas Eso, sí, telefónicas eso. o por medio de las redes, Ujú, pero ujú. eso fue todo. No hubo Ujú, más oportunidad y con muchas ujú, cosas que uno quiere ujú, hacer pues cuando llega a ujú, su país de origen. ujú, Así de que así me tocó ujú, lastimosamente. ujú. Qué fue lo que se dijo a usted mismo en ese momento que usted tenía todos esos planes y que ya no lo pudo hacer? ¿Qué se dijo a usted mismo? Bueno, sí, me sentí incómodo, obviamente, Ujú, porque uno lleva preparado todo, ¿verdad? ujú, Para poder desarrollarlo, ujú, etcétera. Fue frustrante, ujú. obviamente, fue muy frustrante no poder ver a su Ujú. gente, pues a Y sus estando amigos, ahí, estando sus ahí. Ajá. compañeros, sí, sus compañeros de trabajo, Ujú. mis exalumnos, pendientes que yo llegara a Hilo Vasco, porque ahí fue donde trabajé Ujú. durante 14 años, Wow. eh, planeándolo todo.
ujú, y nos quedamos con brazos cruzados, de no poder hacer ujú, absolutamente nada, pasar ujú. una Semana Santa, que es otra motivación que tenía Ah, también, wow. las celebraciones, Ujú, saludar al ujú, cardenal Rosa Chávez para mí siempre es un gusto, un honor ujú, tener ujú, esa oportunidad ujú, de verle, de saludarle, de abrazarle, etcétera. ujú, ujú, Eh, Aquí en Adelaide, nuestra comunidad católica, en la iglesia de Salisbury, todos los años nosotros mandamos ujú. alguna ayuda para la obra que desarrolla el Mm. cardenal y que Están en nosotros lo contacto con sabemos. ellos. Sí, estamos en contacto y esta comunidad, Ujú, este pequeño grupo de feligreses, ujú. desde el 2003 nosotros estamos apoyando la escuela Monseñor Romero, a Ah, las monjitas de ujú, las siervas de la misericordia divina, ujú, etcétera. Conocemos la obra. Yo ujú, llevaba ese dinero que quería entregarlo, ujú, pues, etcétera, pero al final ujú. eh, el cardenal también quedó, él tuvo la mala suerte de quedar en cuarentena, no nos vimos hasta el día en que Guau. yo ya regresaba para Australia, pero con la Guau. satisfacción de haber entregado en sus Ujú, manos ujú, el ujú, esfuerzo de ujú. este grupo de feligreses, Sí. entregárselo en sus manos. Esto es lo que Ujú, nosotros hemos reunido para usted, cardenal, ujú, ujú, y que sabemos pues que él le da el uso para el cual es enviado, ujú, ujú. y del cual, repito, pues lo hacemos desde el 2003, que estamos con esta misión 17 años. Ujú, de no olvidar ujú. a nuestra Por gente, supuesto. nuestros niños que se vayan Ujú, educando, ujú, y bueno, pues así de que ujú. sí, al final lo logré. De tal Magnífico, manera que felicidades. Ujú, sí, sí, gracias, y también pues es una motivación, ujú, eh, quienes nos están viendo, escuchando, pues de que ujú, podemos hacer algo, podemos ujú. hacer algo. Por supuesto. Y como dice el cardenal, hay que compartir lo que somos y lo que tenemos. Ujú. Entonces, Muy, pues muy esa sabias motivación palabras. también, Ujú, sí, efectivamente, yo siempre las recuerdo, ujú, y eso nos motiva siempre a estar haciendo algo porque algo se hace. Y tengo la experiencia muy bonita ujú, aquí en Adelaide, aquí en ujú, Australia. Hay ujú, una señora de 88 años ujú, y ella pasa reuniendo durante todo el año, pasa reuniendo latas para ujú. reciclaje. Sí. Al final del año está vendiendo sus envases y todo eso, y al final esto es lo que me dieron, llévele, monseñor. Wow. Señora de 88 años. Cuando se quiere se puede, dice el dicho. Efectivamente, así de que esa Ujú, es una motivación ujú. también pues para poder ayudar en la manera en que cada quien se sienta cómodo Claro, en hacerlo, desde claro, luego. claro. No, felicidades por esa labor que usted hace y felicidades a todo el grupo que se une aquí en Adelaida, ¿verdad? Para apoyar la causa y esa escuela que usted menciona en El Salvador. Y qué bueno que, aunque fue el último día, por lo menos se vieron, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de entregar ese dinero que llevaba de las donaciones del grupo de acá, de salvadoreños. Qué bonito. Efecti- Ujú. Efectivamente. Y lo bueno también de que no solamente somos salvadoreños, sino que Ah, ¿en serio? hay otras personas latinoamericanas, de Ah, no Uruguay, sabía. Qué de bien. Perú, Ok. que aunque también ellos tienen los problemas que nosotros los tenemos, somos Sí, países sí, eh, en vías de desarrollo, nos dicen algunos, sí. pero más que todo somos países arrollados. Arroyo. Entonces, pero ellos se Sí. solidarizan también, Ah, mire, ¿verdad? qué Se wow. solidarizan y también contribuyen a esta causa. Qué bonito, Así qué de bonito. que Ujú, por lo menos eso pues lo logramos hacer, ujú, ujú, esperando pues que Monseñor, o que el cardenal más bien, saliera de su ujú, cuarentena, ujú, la cual ujú, él respetó como cualquier ujú, otro ujú, compatriota, ujú. Muy sin bien. hacer usos extraordinarios de sus investiduras, pero él Ujú, hizo lo que el gobierno dispuso para uno, ujú, él lo acató también para que ujú,
el hacerlo de la manera en que se estaba solicitando que todos lo hiciéramos, ¿verdad? Magnífico, magnífico. Así fue la situación prácticamente. Excelente, don Alan. Y, por ejemplo, ¿cuándo es el momento que usted dice, bueno, tengo que regresar a Australia? ¿Y cuál fue ese proceso? ¿Habían aviones para salir? O sea, ustedes saben, El Salvador, con los planes truncados, por así decirlo, se viene en el tiempo que le tocaba, se vino antes. Ajá, si nos puede compartir más sobre esa parte. Sí, lamentablemente tuve que cortar el viaje y Okay. los vuelos comerciales estaban suspendidos, el aeropuerto cerrado, tanto en El Wow. Salvador como en algunas ciudades de los Estados Unidos, entiendo yo, en varias Wow. de ellas Ujú, quedó todo cerrado, no había posibilidades de ninguna forma. ujú, Sin embargo, la agencia de viajes me envió 2 cartas por ujú, correo electrónico ujú, diciéndome que el gobierno de Australia estaba llamando a sus ujú, ciudadanos que ujú, nos encontrábamos en otros lugares a ujú. efecto de repatriarnos, de Wow. buscar los medios, aeropuertos cercanos que estuviesen operando, algunas Ujú, líneas aéreas, ujú, etcétera. Yo estaba imaginando que a lo mejor me iba a tomar algún vuelo de retorno, porque también sí, obviamente pues mi familia aquí en Australia pues había preocupación, porque claro. la pandemia se fue extendiendo y Sí. muy severamente y golpeando muy serio Ujú, nuestro continente, ujú, porque ahí me encontraba, desde luego, había mucha preocupación. ujú, Entonces, en esas 2 cartas me decía, por favor, acérquese, ujú, llame, ujú, contacte ujú, a la oficina diplomática o ujú, consular más cercana a donde usted se encuentra. ujú. A pesar de que yo sé que la Ciudad de México es donde se encuentra la embajada que atiende Sí, sí, a sí. México y Centroamérica, Sí. entonces, pero por curiosidad dije voy a entrar al Departamento de Asuntos Exteriores de Australia y voy a ver Ujú, si tal vez aquí en El Salvador ya tenemos alguna ujú, delegación ujú, consular, porque me di ujú, cuenta que en el gobierno anterior quedaron establecidas ujú, las relaciones, siempre son diplomáticas, pero ujú. se hablaba de consulado. Sin Okay, embargo, okay. como yo sé que hay consulado de El Salvador aquí en Australia, Claro. también En Melbourne, ¿verdad? hay en Melbourne, Sí. también hay embajada Okay. en Canberra, en Canberra. Ah. Entonces dije, bueno, voy a averiguar si bilateralmente ya tenemos consulado australiano Ujú, en El Salvador. Y mi ujú, sorpresa fue, fui al Departamento de Asuntos Extranjeros de aquí de Australia, la página web, ujú. y pongo por curiosidad, Sí. pongo El Salvador. Y Okay. la Mm. sorpresa es que me sale consulado honorario de la Commonwealth de Australia en San Salvador. Wow. Ajá. ¡Qué Entonces alegría! eso sí, Sí, qué alegría. Sí, fue una alegría, desde luego. claro. Entonces Sí. fueron para los días de la Semana Santa. Ujú. Llamé por teléfono, nadie me contestaba, ¿Qué? porque allá la Semana Santa es la Ah, semana vacación, realmente sí, de sí, vacaciones. sí, sí. Entonces, Okay. esperé que se volvieran a la normalidad, entre Ujú. comillas, porque todo Sí, estaba raro, pero sí, entre sí, sí. comillas, digamos, volver a intentarlo. Ujú, Y hasta un martes de Pascua, ujú. entonces me Ah, sí, contestó sí. una señora Ujú, y le dije pues de que
yo tengo una segunda nacionalidad que es australiana, pasaporte australiano, y que quería saber si hay alguna forma de poder regresar, en el entendido que, repito, todos los aeropuertos, por lo menos de El Salvador y de Centroamérica, que es lo más cercano, obviamente, pues estaban cerrados. Entonces, inmediatamente me dijo, deme su nombre, su teléfono, y yo le voy a decir a la señora cónsul, que fue muy amable la señora, a que se comunique con usted. Entonces, y así lo hizo la señora cónsul. Me llamó y me dijo que era lo que necesitaba, y le dije, bueno, obviamente quiero saber si el gobierno australiano tiene algún plan de retorno a Australia. Y luego me dice que sí, que habían 2 vuelos disponibles de San Salvador de carácter humanitario. Uno que salía el jueves de esa semana, yo estaba llamando martes, entonces el jueves de esa semana, y el otro era el domingo 19 de abril. Entonces, pero que tenía 2 horas para determinar cuál de los 2 vuelos podía tomar. Estaban cerrando los números quizás del Sí, vuelo. porque básicamente habían esos 2 vuelos disponibles, uno para la Ciudad de México y otro para Houston. Y de Houston iba a viajar a San Francisco para tomar el único vuelo disponible para Sydney. Entonces conversé con mi padre, le dije, bueno, papá, usted ya se siente bien, yo tengo que volver, la familia, los niños, y todo eso. Y me dice, no, yo ya me siento bien, puedes irte tranquilo, etcétera. Yo ya me siento en otras condiciones, contento de verte y todo lo demás. Entonces, en 2 horas, pues yo tomé la decisión de decirle a la señora cónsul, sí, entonces yo estaría En 2 dispuesto horas decidió. sí, en viajar de retorno el domingo 19. Entonces me dice, ahora el gobierno está ofreciendo, me dice, si usted puede pagar su vuelo de retorno, no tenemos ningún problema, usted lo organiza y no hay problema. Pero si tiene usted algunas dificultades económicas, entonces el gobierno podría facilitarle un préstamo. El gobierno australiano. El gobierno australiano, para que usted pueda retornar. Entonces le dije, no, bueno, ya con los grados de frustración, desesperación, encierro y todo lo demás, le dije, no, yo lo pago, yo quería asegurarme de retornar. Entonces, le tocó bueno, que me dice, volver a sí, pagar, entonces, porque usted ya tenía el vuelo, obviamente. ya sí, obviamente lo tenía el vuelo, y a pesar de que llevaba seguro, pero los seguros no pagan cuando hay ni epidemias ni pandemias. No le regresan nada, ¿verdad? No le regresan Y ahí nada. es cuando se necesitan, ¿verdad? Porque, o sea. Pues claro, obviamente, pero en ese momento, como ellos tienen esa póliza, que a veces uno no lee bien, las cosas, o tal vez por la precisión, ¿verdad? Pero sí, ahí están las cláusulas, donde ya después me di cuenta que realmente ellos estaban cumpliendo lo que las cláusulas El mismas, papel decía. y claro. Entonces, sin embargo, pues yo decidí, llamé a mi hijo menor, le dije, organizame el retorno y todo lo demás. Y ella me hizo ver, bueno, entonces, ¿está usted seguro que viaja? Entonces, si lo está seguro, yo tengo que informar a la Embajada de Australia en la Ciudad de México, y ellos se pondrán en comunicación con usted. Inmediatamente, Australia hizo lo que le correspondía hacer en cuestiones rápidas, ágiles
eficientes y con un Wow. personal altamente calificado. Ujú, Empezando por la señora cónsul en San Salvador, ujú, y luego ella comunica a la embajada de Australia en México, ujú, y yo recibo los formularios esa misma tarde, ujú, poniendo todos mis datos personales, dónde me ujú, encontraba, cuál era ujú, mi teléfono, mi ubicación, ujú, mi estado de salud, etcétera, ujú. todo, mi número de Wow. pasaporte, etcétera. Ujú, De tal manera que esto fue martes. Para ujú, el día viernes yo ya tenía el salvoconducto. El ujú, salvoconducto es un documento ujú, diplomático que ujú, otorga, y especialmente en mi caso, ujú, en que yo estaba saliendo y ocupando a los Estados Unidos como país intermedio ujú, para poder retornar a Australia, porque El Salvador no ujú. tiene vuelos directos para Para Australia. Australia, sí, sí. No hay Ah, vuelos ok, ok, directos. ok. Entonces, y la ruta más cercana, bueno, Ujú. es la más lejos, pero la más segura tal vez es regresar por los Estados Unidos. Sí. Entonces, el gobierno norteamericano me otorga el Ujú. permiso para poder Mm, ocupar ujú. su Wow. territorio para ingresar a Ujú, Houston y salir, o sea, me permite el tránsito de ujú. Houston a San Francisco por 24 horas Wow. y ahí tomar el vuelo de retorno para Australia. O sea, Entonces, de que, ese es el ajá, salvoconducto, o sea, un ok. documento diplomático donde Ujú. expresa que la persona tiene que Mm, hacer este movimiento y ujú, que el otro gobierno le permite a ujú. uno ocupar Mm, su territorio para moverse de wow. una ciudad a otra y tomar el vuelo Ujú, de regreso para ujú. Australia. O sea que Esa no fue la fue un, operación sí, 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 no fue un vuelo comercial, ¿verdad? Sino que fue un vuelo para nada. con permiso Era de un este vuelo, país, permiso del otro sí, país. Mm, era un vuelo así, en esos términos, ujú. vuelos humanitarios. Y la, Wow. y la embajada de Estados Unidos Ujú, en San Salvador me ujú, dio otro salvoconducto también, ujú. en el cual ¿Por qué? yo Ah, era otro salvoconducto para que yo pudiera ujú, salir del lugar donde yo me encontraba ujú. camino al aeropuerto de El Salvador. ¿En O sea, serio? para no, si hubiera una autoridad, porque como Ay, sí, había sí, una sí, cuarentena, sí. no había razón de salir. Ujú. Es Esto me cierto. parecía a mí como aquella época que vivimos de la guerra, como si fueran ofensivas, en que Wow, nadie andaba afuera o cuando ponían el toque de queda, wow. que no era permitido el tránsito de las personas. Ujú, Entonces la Embajada de los Estados Unidos en San mm, Salvador envió, me ujú, envió una carta en el cual pedía a las autoridades que facilitaran mi traslado de mi residencia ujú, temporal en San Salvador al ujú, aeropuerto. ujú. Sí, Y sí, está bien, ok, sí, sí. fui Pero no parado, lo detuvieron, lo detuvieron. como no, fueron Ah, seis veces, 6 veces pero lo 6 pararon. veces que me detuvieron, pero con un personal de, del ejército, de la Sí, 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 Policía sí, Nacional Civil, sí. pero con mucho respeto, Ok, ok, con un buen trato. ok, Una cosa muy diferente a lo que viví en tiempos de la guerra, ok, donde primero lo apuntaban a uno y después le hacían las preguntas. ok, Aquí no, era muy distinto. ok. Entonces, con mucha educación, señor, usted, ¿hacia dónde va? Entonces les daba la misma explicación. Voy al aeropuerto porque voy a abordar un vuelo humanitario. Ok, Pero al parecer ya entendían ya. de qué se trataba y Ujú, eh, hicieron las estaciones, pero no me entretuvieron tanto de manera ujú,
de Okay. continuar el viaje Ujú, hacia el ujú, aeropuerto. Así es de ujú, que entiendo entonces esto que me facilitó ujú, trasladarme hacia el aeropuerto de El ujú, Salvador, ujú, San Romero de América, ujú, y luego pues tomar el vuelo hacia Houston, ujú. todo el O mundo con sea sus que, mascarillas. ujú, Esa era otra experiencia nueva bueno, también, porque ahí sí sí, ya sí. era obligatorio el, Okay, sí, el sí, sí. uso de mascarillas, Ajá. etcétera. Ujú. Este, ya al llegar a Houston era opcional ponerse mascarillas, Ah. pero al llegar a San Francisco sí ya era obligatorio. O sea de que salió de San Salvador para México o para Houston. Para Houston, Ah, ok. para San Salvador Houston, para Houston y de Houston para San San Francisco. Francisco, En San Houston Francisco. no pedían la mascarilla y en San Francisco sí. Era obligatorio, sí. Okay, okay. Y cuando Así es llega de a San que, Francisco, porque eso ya son ¿cuántas semanas? Son como 4 semanas o 5 semanas después que había llegado la primera vez a Estados Unidos. ¿Cómo vio ahí el panorama ya esa segunda vez cuando después que regresaba de El Salvador? no, esto fue muy caótico. Llegar a ese Okay. aeropuerto de San Francisco, Ujú. inmenso, bonito, moderno, etcétera. Y los rótulos por todos lados que era obligatorio el uso de la mascarilla. Ujú, Eh, salir, ujú, porque, repito, eran vuelos humanitarios, no comerciales, así de que había ujú. restricción del número de pasajeros, ya no era como Guau, antes, sino una situación muy diferente. guau. Y en el aeropuerto pues estaba esperándome una exalumna Sí, eh, y ella me habló por teléfono y me sí, dice, sí. señor Quintana, por favor, no vaya a quitarse la mascarilla porque aquí es obligatorio. Mm, Entonces, ujú, ujú, obviamente, ujú. solamente me la tenía que quitar para que me vieran el rostro nada más Sí. cuando ingresaba. O comía o cuando quería comer. Sí, obviamente. Entonces, Ujú, ujú, ya luego, pues, este, ya me llevó al hotel, porque me gusta quedarme cerca, en ujú, los hoteles cerca al aeropuerto por cualquier ujú, situación. ujú. Pero todo aquello desolado, ¿quién va a creer una ciudad tan Ah, inmensa, de tanto movimiento, ver aquello como si fuera un desierto? mm, Y aunque ujú, llegué de noche, pero todo muy diferente, ujú, ya habían en los pisos ya marcado mm, la distancia ujú, que debe de guardarse entre un humano con otro, ujú, o ujú, no acercarse al mostrador, sino hasta cierto límite. Ahí fue ujú, otra experiencia porque ujú. no la habíamos Sí, experimentado nunca. muy, Sí. y sí, y muy severamente, pues ya todo Ah, marcado sí, y era lo que sí. uno tenía que seguir. Ujú. Entonces, y descansar en el hotel, ya salir el siguiente día y todo aquello desolado también. Ah, Una cosa, como en las películas se mira a veces. sí, bien fantasma, Ujú, me ujú, pareció ujú, eso, ujú, eh, fantasma, ujú, solamente estaban abiertos los lugares para abastecerse de alimentación, la ujú, comida era para llevarla, ujú. colas No habían como inmensas, todo eso que le dicen en los duty free, no, eso ya no estaba, solo la comida estaba. así, y Ah, muy limitado, porque todo cerrado ujú. en la práctica. ¿Cuántas Así horas es de que son? Ajá, ajá, sí, todo limitado, sí. de tal manera que era de aprovechar lo que estaba disponible en el hotel. Y Wow. por la hora que llegué, que fue como a las 11 de la noche más o menos, Ujú. por suerte había una tienda de comida rápida y era mejor comer algo a no comer nada.
sí. Llegó porque a las como los 11 vuelos a San a San Francisco. Francisco, Sí. a San Francisco y luego el siguiente día, ¿A qué hora bueno, salía su vuelo el siguiente día? el siguiente día salía a las 10 de la noche, Ah, hora de ok. California. Sí, sí, eh, el check-out del sí. hotel estaba para las 11 de la mañana. Todo el día, ok. eh, Prácticamente había bastante tiempo. Sí. Fui a dar una vueltecita, pero con riesgos, aunque Ujú. andaba el salvoconducto. A mí lo que me Ah, daba sí, más sí. tranquilidad era el salvoconducto. Yo estaba esperando mi vuelo. Ujú. Obviamente, el hotel hay una hora en que hay que abandonarlo Sí, sin, sin hacer preguntas. Hay que sí, abandonarlo. sí. Entonces, a las 8 de la mañana. Así Ujú, de que prácticamente tenía 11 horas ujú. que se convirtieron en larguísimas estar esperando el vuelo de El retorno. bueno, el bueno. Y se llega a las 11, las 10, perdón, y sale de San Francisco para Sydney. ¿Cuántas horas son de San Francisco para Sydney? Me parece que andan por las 16 horas también. Okay, okay. ¿Y Por las 16 horas. cómo fue ese avión? Era obviamente el vuelo humanitario. ¿De dónde iban También, las personas? O sea, cómo fue su experiencia ahí? bueno, al llegar al aeropuerto, que fue impresionante, eso no puedo olvidarlo, de un aeropuerto tan ocupado, Ujú, ujú, con un tráfico aéreo ujú, increíble, ujú, con una afluencia de pasajeros increíble. ujú, Yo llegué a las 5 de la tarde ujú, porque no quería abusar mucho de mi exalumna que me andaba ujú. de un lugar a otro porque estaba restringido la Ese, movilización, ujú, solamente con el salvoconducto, pues de que de modo tenía que andar o ir a alguna parte porque no podía ujú. quedarme estático. Sí, sí, sí. Entonces llegué al aeropuerto a las 5 de la tarde, aquello Ujú, desolado, en esa ujú. terminal internacional vacía, solamente yo estaba Ah, dentro. qué miedo, Al instante, qué yo miedo. fui a preguntar, mire, Sí, ¿y el aeropuerto está habilitado o qué es lo que pasa? Porque no veo sí, a nadie. Sí, sí, me sí. estamos esperando, pero no como antes, sí, a lo lejos. Wow, sí, sí. Estaba muy solo, ¿no? Ujú. Luego, pues, para no tenía nada que hacer, pues inmediatamente busqué cómo entrar ya a la Ajá, terminal porque eran las 5 y hasta las 10 tenía otro. hasta las 10, Sí, sí. sí, sí. Allá totalmente solo, no habían restaurantes, Wow, no duty free, no había nada, nada. absolutamente nada. Ujú, Entonces, y luego fijándose uno en las pizarras, ¿verdad? Que le ujú, están avisando que ujú, el vuelo tal, ujú, que va para la puerta tal, entonces ujú. vamos llegando poco a poco, muchos asustados, Claro, claro. y luego a medio conversar, y tú de dónde vienes, unos llegaban de Europa, otros llegaban de Canadá, ¿Y qué otros pasa? llegaban de... No se encontró nadie que iba de China. Qué miedo. No, ¿Cómo es? no, no No sé. había, y bueno, y yo que llegaba de El Salvador, ya platicando las experiencias que eran muy Sí, similares a sí, las que wow. yo estoy contando Yo sé, ahora. sí. Entonces, esperar el vuelo, Ujú, y dentro de, ya nos llamaron que podíamos pasar con una distancia ujú, social entre cada ujú, uno de los pasajeros, ujú. aún, en la sala de espera con asientos cerrados, solamente dejaban bien dispersos, pero Ujú, son salas grandísimas de todas ujú. maneras. Sí, sí, sí. Pero era un vuelo humanitario, pero Ujú, limitado también, ujú, porque esos vuelos son, son grandes, ujú, de muchos pasajeros, ujú, pero solamente veníamos, ujú, los pasajeros al lado de las ventanas ujú, del avión, ujú. y los dos de en medio, porque en medio son cuatro Cuatro, sí. asientos. Entonces,
a los extremos y los de las ventanas. Solamente veníamos Ah, por cada fila, ujú. veníamos nada más 4 pasajeros, En lugar de, en lugar de 10, porque wow, son 3 a los extremos, sí, son 6, y sí, 4 en medio, son sí. 10. Entonces ahora Dejando dos solamente tenemos, asientos de en medio. exactamente, Ujú. ¿Y entonces ese adelante y era atrás? igual, íbamos, bueno, prácticamente en cada ventanilla, Ujú. pero alternado, es decir, en una ventanilla venía el pasajero, otra vacío completamente, Wow. el otro, o sea que había Ujú, un distanciamiento bastante considerable ujú, ujú. de los pasajeros que fuimos ubicados Qué en raro, ¿verdad? Qué rara esa absolutamente experiencia. raro. Mm, Y luego ujú. el servicio que no es como lo que uno está acostumbrado Guau. en el No avión, que ajá, para darle así como alimento, porque es un viaje larguísimo y es obviamente, larguísimo, y unos panecillos nada más, uno creo que a las 4 horas después de haber salido, y otro quizás unas 3 o 4 horas antes de llegar a Sydney, que nos dieron ah, otro panecillo, los pasaban dando agua, el personal con sus mascarillas, mm, bueno, todo bien anormal, ujú. ¿A usted pero le parecía real? ¿Le parecía que estaba en un sueño? ¿Cómo se sentía? sí como un Mm, sueño terrible, porque mm, pues de la zona donde nosotros vivimos y venimos, ujú. pues es de aglomeración de gente, ¿verdad? Inclusive ahora Australia ya no es la misma Australia que teníamos hace Ah, 30 años, ah, ¿verdad? Ahora, pues el movimiento de personas, habitantes, se ha ujú, incrementado bastante, etcétera. ujú, ujú, mm, ujú, Entonces, así se desarrolló el vuelo hasta llegar ujú, a Sydney. Y en Sydney, pues ujú. Decirle, ya otra experiencia en el sentido de las brigadas de salud. ujú, Y ahí sí, todo muy, muy en orden, muy ujú, formal, ujú, muy profesional también. ujú. ¿Qué fecha llega a Y Sydney? ¿Qué fecha? llego a Sydney el 20 de abril. 20 de No, abril. 22 de abril. Ok. Sí, 2 días 22 de después. abril. En el futuro. Sí, Sí. entonces Mm, llego ujú, el 22 ujú, y de igual manera, chequeando la temperatura, ujú, haciéndole ujú, preguntas de cómo se ujú, sentía, ujú, y habían líneas. ujú. Las personas que se sentían irritadas o Mm, cansadas o ujú, tos ujú, o nervios, porque ujú, realmente era ujú. una cosa bien anormal. Entonces Ansiedad o estrés. Ajá. ansiedad Ujú. para un lado, Mm, otros para otro lado. ujú, Yo tuve la suerte de, como el viaje, pues solamente venía yo en esa sección, ujú. pues logré dormir, creo que dormí como Gracias unas a cinco o Dios. seis Sí. horas, dormí Descansó un bien, poco. descansé, así de Ujú, que me sentía muy bien, ujú, pero ahí nos alertaron de que íbamos ujú. para una cuarentena Mm. de 2 semanas, Ahí que sí no se íbamos a estar, salvó, como en El Salvador. no, no, ahí Sí. sí era, y ya estaban esperándonos, pues, y estaba Ah, el también. Wow. ejército australiano, estaba la policía, y los perros que andan siempre Sí, sí, controlando si hay algo sí. anormal, De etcétera. drogas, ajá, sí. Ajá, entonces ya entrar Ujú. y a someterse pues a lo que le estaban diciendo. ¿Usted sabía que venía una cuarentena aquí a Sydney o no? Sí, cómo Okay, no, sí okay. ya se me había alertado, tanto el consulado de Australia en San Salvador me lo había dicho, Ah, okay. la embajada de Australia en México Ujú, también me lo ujú, comunicó, ujú, la línea aérea en la que ujú, viajaba, que era la ujú, United, también ujú, me lo hizo saber. ujú. Y al llegar, que ahí nadie Ya se lo estaban escapaba, pues, esperando. y espera, obviamente.
Y luego, Ujú. pero la atención Okay, okay. es muy efectivo. El Ujú. mismo ejército se encargó de, de llevar las maletas, meterlas al Guau, autobús, guau. darnos las indicaciones, Ujú, luego llegar al hotel. Bueno, yo tuve la suerte de ujú. que me fui acomodado en el Hotel Sheraton, el Imagínese en gran, el hotel, sí, el Buénale. gran Mm, hotel, ujú. Sheraton Gran Hotel de Sydney. Ah, Es, y todas las atenciones ahí ah. protocolarias Y eso, de eso el gobierno síntomas. pagó, usted tenía que pagar. No, todo esto es ya por cuenta del Wow. gobierno australiano. Ujú, Y, y así fuimos designados ujú, en las distintas habitaciones muy cómodas, ujú, ujú, y informándole a la policía de qué manera llegaba, si ujú, sentía síntomas, si sentía ujú. alguna cosa anormal. Usted siempre O estuvo saludable. afortunadamente sí, no Wow, tuve pero ni dolor de cabeza a pesar de todo este wow. estrés. Sí, sí, sí. Luego, si las medicaciones que nosotros consumimos estaban normales Ujú, o a cabalidad, de lo ujú, contrario, pues ahí había médico que podía prescribir o ujú. comunicarse con nuestros médicos de cabecera también. Sí, wow. Y luego las restricciones en cuanto a que se trataba de una cuarentena completa, Mm, plena, ujú, y las regulaciones, ujú, que en el caso de una desobediencia ujú. me podía acreditar a una multa de $11,000 si ¿Qué? yo salía del hotel, Wow, $1,000 diarios por el tiempo que podría tardar la policía en localizarme, wow, $1,000 diarios más la corte o los tribunales wow. por Mm, poner en riesgo a la ujú, sociedad ujú, por abusos o ujú, por incumplimiento de una regulación mm, protocolar que consistía en guardar la cuarentena de 14 días en el ujú, hotel. ujú. Así de que, Mm, si bien es cierto, estaba en un hotel 5 estrellas y todo lo demás, pero no podía salir a ningún lado más que mm, quedarme en la habitación, y ellos chequeando todos los días, ujú. chequeando la Su temperatura, chequeando temperatura. si Mm, había alguna cosa anormal ujú. o alguna situación pues que yo me sintiera Ah, mal. Las ujú, 24 horas del día una ujú, enfermera estaba en el hotel ujú, y todas las atenciones. Si me faltaban alguna medicación, pues ujú, podía pedirlo, etcétera. ujú, Así mm, de que en esa situación, pues con esa cuarentena, así la ujú, desarrollé. ujú. Luego el hotel tuvo algo que me agradó mucho, y es de Ajá. que ellos, dentro de sus récords, eh, y yo donde llego siempre digo que mi primer lengua es español, Ujú. para alertarlos también de que si van a hablarme en inglés, que lo hagan para Ajá. alertarlos. Yo hablo Ujú. español, pero te puedo entender si tú me hablas despacio. Sí, sí. Entonces, el hotel le pareció, bueno, huésped que tenemos acá, un huésped obligado. Ujú, ujú, ujú. Era el primero que en ese momento tenía nombre, digo, apellido en español. En español. Wow. Entonces me dieron un certificado donde Ajá. dice habitación 2106 Quintana, porque Mm. era el primer hispano que habían Wow. registrado Sí, sí. como Wow. huésped de una cuarentena Wow. en esta situación de pandemia. Así de que así quedó bautizado la habitación 2106 con mi apellido Quintana. Ujú. Y me dieron el Wow. certificado. Wow. O sea, ¿cómo?
Cuando dice de que le dieron el certificado en reconocimiento que como parte de su atención al cliente del hotel, cómo hacerlo sentir a usted bienvenido, cómo hacerlo sentir a usted, Me ¿es parece así? Ajá. que sí, pero ellos mantenían sus récords que era el primero de apellido con el Ok. apellido hispano, con el Sí, apellido sí, Quintana, porque obviamente todos sí, sí, sí. son de cualquier otro lenguaje, pero el latino vago era yo, era el único, entonces por Wow, eso que le andaba pusieron a esa habitación Quintana, Quintana. Wow. así Mire, no, resultó. que entre todo, ¿verdad? Qué bonito recibir un detalle, ajá, Sí, amable, eso un es detalle amable, correcto, mm, amable, muy interesante. magnífico, Así de magnífico. que así pasó. Luego también mis agradecimientos. Yo expresé al terminar la Ujú, cuarentena sí, a la policía que hizo un sí, servicio muy efectivo, ujú, eh, el ejército ujú, igual, ujú, el personal ujú, del hotel muy ujú, atento, sí, el gobierno del estado de New South Wales ujú, me envió una carta todavía que si ujú, yo después de la cuarentena no ujú, encontraba el retorno para Adelaide, ajá, el gobierno de New South ujú. Wales me daba 2 días adicionales de acomodación mientras yo veía Ah, wow. Ujú, cómo me retornaba ujú, a mi ciudad de residencia, ¿no? ujú. ¿Y cómo hace De no para tener, regresarse de Sydney de no, para, o sea, Adelaide? bueno, ya teniendo y corroborando que mi salida era el 5 de mayo, Sí, donde terminaban los 14 días de cuarentena, entonces ujú, mi hijo me hizo la reservación también ujú, porque había vuelos domésticos, ujú, pero también siguiendo el protocolo del gobierno de Sud Australia ujú. en la cual imponía otra cuarentena al Tenía que llegar aquí. tener otra cuarentena llegando a Adelaide. Otra cuarentena aquí en Adelaide, y lo cual pues así ocurrió. ¿A dónde Y la cuarentena? ¿En otro hotel o en su casa? bueno, en este caso, como ya había cumplido la Ajá, cuarentena de rigor sí. impuesta por el gobierno y trayendo mis papeles del Departamento de Salud Ujú, de New South Wales, ujú, así como también de la policía de New South Wales, en la que ujú, yo había obedecido ujú, y acatado la, el rigor de la ujú. cuarentena, entonces se me permitió tener la cuarentena domiciliar. Gracias a Dios. Menos mal de que Sí, ya en la comunidad de mi casa, sí. con un tipo de alimentación Ujú. que es de mi gusto, Wow, etcétera, sí, sí. pero ¿Qué también dijo se su me, esposa, su familia cuando llegó? bueno, contentos, obviamente, contentos, todo el mundo, Sí. y eh, haciendo el propósito de no mantener mucho contacto, porque a pesar de que ya había tenido las cuarentenas en El Salvador 4 semanas, dos en New South Wales o en Ujú, Sydney y otras dos más, entonces solamente se me pidió que durante esas 2 semanas no recibir ningún tipo de visitas. ujú, ujú, Solamente las personas que ujú, usualmente estamos en este techo. ujú. Wow. De ahí nadie más. Ujú, Eh, también ellos sabían que yo aquí ejerzo un servicio ujú, notarial. ujú, Bueno, otro es notarial, pero aquí se llama juez de paz. ujú. Entonces me dijeron que esas actividades también No la podía no hacer. podía, no podía ejercerlas Ujú, porque no podía ni salir ujú, ni hacerlas aquí en mi casa. ujú, Solamente era de guardar otra cuarentena acá. ujú, ujú. Cuando ya se me notificó que a partir Ajá. del 20 de mayo yo ya estaba libre, que había cumplido todo
Ujú, todo el protocolo, entonces yo ya podía hacer mis actividades normales y ujú, inmediatamente ujú. ya fue otro ambiente. Sí, sí, sí. Mire qué fascinante escuchar, o sea, escuchar su historia, porque es una historia bien diferente a, pues sí, a todo lo que me imagino usted en algún momento ha vivido en otros viajes que han sido diferentes, ¿verdad? Y siento de que a través de su experiencia uno puede identificar todos esos cambios que ahorita estamos pasando, todos esos cambios que ahorita estamos viviendo. Ya para finalizar, don Alan, si nos puede dar tal vez un consejo ahorita para todos nosotros que obviamente estamos escuchándolo para cómo sobrepasar y cómo mejor manejar esta situación ahorita de toda su experiencia. Bueno, yo pienso de que contar con un seguro de viaje es bueno y leer bien las cláusulas, Ujú, porque también es frustrante hacer una inversión y cuando uno lo necesita, darse cuenta que no es permitido algún tipo de reclamo. ujú, ujú, Entonces, pero sin embargo, por salud o por otra razón, es ujú, bueno contar siempre con un seguro de viaje para cualquier eventualidad y leer muy bien el contenido de la póliza. ujú, Luego, pienso también de que es importante identificar las sedes consulares y diplomáticas ujú, cercanas a donde ujú, uno va a estar, porque no sabe en cualquier momento. Yo sé que hay compatriotas míos en El ujú, Salvador ujú. que ni tan siquiera saben que hay un consulado Okay. de Australia donde podría habérseles dado la facilidad que yo obtuve por Ujú. curiosidad de buscar. Ahorita hay gente Entonces, en El Salvador todavía, australianos que tienen que regresar. hay todavía, Wow. hay todavía, porque me he enterado de algunos casos del cual pues Ujú, yo he dado la dirección y el teléfono ujú, de la señora cónsul pues para que ujú, pueda atenderles. ujú, Pero considero pues de que eso es bien elemental, ujú, identificar las sedes o oficinas ujú, u oficinas diplomáticas y consulares donde uno se va a estar, donde uno va a llegar por cualquier eventualidad, ujú, ¿verdad? Y obviamente seguir las indicaciones, las instrucciones, porque aunque parezcan molestas y todo eso, pero al final es para el bien de uno y para el bien de la sociedad, la comunidad donde uno va a llegar, ¿no? ujú, Así de que no es bueno quererse ser, que no le interesa las disposiciones que dan las autoridades, sino que más bien ser respetuosas a las indicaciones, porque, repito, es por el bien de uno y por la misma sociedad, la cual pues obviamente hay que proteger. Así de que eso diría pues leer, ujú. darse cuenta y ubicar en los consulados y embajadas. Sería muy interesante hacerlo, porque ahora con esta experiencia, a donde quiera que yo vaya, yo ya tengo que llevar aparte Ujú, dónde podría comunicarme en caso de una eventualidad. ujú. Muy importante, muy importante. Sí, no, la verdad que le agradezco profundamente por compartir con todos nosotros su historia, porque sé que va a ser de beneficio para el futuro, porque ahorita obviamente van a haber personas que van a necesitar viajar y solo con el hecho de saber de que alguien más ya logró hacerlo y con todos sus consejos también ponerlos en práctica, nos está ayudando bastante y que me alegro que todo le haya salido bien a pesar de todas, pues sí, las diferentes
cambios en planes, ¿verdad? Pero gracias a Dios está aquí, está con su familia, está con salud y primero Dios se permanezca así, ¿verdad? Y muchos éxitos en su trabajo y sí, nos vemos en una próxima oportunidad, primero Dios. Como no, muchísimas gracias por esta gentil invitación y estoy a la disposición en cualquier momento pues, que considere oportuno conversar este o cualquier otro tipo de situación que se pueda dar. Así de que muchas gracias, Becky. Y saludos Gracias. a quienes nos han escuchado, quienes nos han visto y hasta en una próxima ocasión. Magnífico. Muchísimas gracias, Donala, y pase feliz tarde también. Gracias, muy amable. Becky. Ok, chao.